Lucas 4, 16 al 30. Y a quien le gusta tomar apuntes, el título de la prédica de hoy es: quien rechaza a Jesús el Salvador no verá su favor. Quien rechaza a Jesús el Salvador no verá su favor. Y vamos aprendiendo un concepto. Hay un concepto. Y el concepto que quiero que vayamos aprendiendo es el principio teológico. ¿Qué es un principio teológico? Algo que Dios enseña y que se mantiene en el tiempo, que se aplica en toda época, en todo lugar, siempre eso es invariable. Y esto es un invariable que vamos a ver que sale del mismo texto. Y es invariable. Quien rechaza a Jesús como Salvador no tiene su favor. Eso es un principio. ¿Lo dice Jair? No. Vamos a mirar que salga de la palabra de Dios, que salga de las Escrituras. El rechazo. Dios siempre ha sido rechazado. Y empezó desde el paraíso. Y no se nos debe hacer extraño. Queridos, esta semana millones y millones de personas están haciendo lo que yo y quienes venimos del catolicismo hicimos en alguna ocasión. Asistir a procesiones. Es impresionante los ríos. Yo recuerdo que con mi esposa y mis hijos hacíamos parte también de estos ríos y ríos de gente que paradójicamente es solo en esta semana donde el corazón es tocado. Y se ven los ríos de gente desfilar en las distintas ciudades con una actitud de reverencia, con una actitud de recogimiento a Dios. Pero también a las estatuas. A las estatuas que, como les digo, yo también en tiempo atrás adoré, pero hoy muchos también su veneración es a las estatuas. Esta es una Biblia católica. Yo le comentaba que yo estudio con esta Biblia. Es buenísima. Son las mismas. La diferencia es muy pequeña. ¿En qué sentido? En que la Biblia católica incluye unos libros deuterocanónicos que lo que significa es que ellos no son... Deuto es después del canon. El canon es que estos son inspirados por Dios. ¿Y quién lo dice, Jair? Los mismos apóstoles y los discípulos de los primeros apóstoles revisaron y concluyeron: estos son, los deuterocanónicos no son inspirados por Dios, pero el resto es la misma Biblia. Y quiero leer en la Biblia católica que yo estudio, se llama la Biblia para el pueblo de Dios. Quiero leer lo que dijo Dios en Éxodo 20, en la Biblia católica. Dios pronunció, recuerden que Éxodo es después de que el Señor los libera de Egipto, ¿ya? Y los va a llevar a tierra prometida. Y entonces el Señor, haciendo para su pueblo, una nación se distingue porque tiene rey o gobernante, tiene territorio y tiene ley, lo que nosotros llamamos la Constitución. Y Dios les dio un rey, Él era el rey, les dio tierra, un territorio, y les dio una Constitución, y ahí la vemos en Éxodo. Y arranca Dios diciéndoles esto: Dios pronunció todas estas palabras, inspiró a Moisés para que lo escribiera. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Biblia católica. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto.
¿Por qué Dios dice esto? Escuchen la razón de Dios, su Dios y el mío. Me perdí. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad, pecado, del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por no estar solo con él, lo aborrecen. Pero demuestro mi fidelidad por 1000 generaciones. Miren la misericordia del Señor. Él manda juicio hasta la cuarta generación. Pero su misericordia es hasta la 1000. ¿Para quiénes? Pero demuestro mi fidelidad por 1000 generaciones a todos los que me aman y guardan. Guardar no es en una caja. Guardar es obedecer mis mandamientos. Es una promesa. Entonces, queridos, no sé ustedes, pero yo he visto mucho el cubrimiento por la televisión, ¿sí? De las procesiones, y me ha hecho recordar cuando yo también estuve allí. Pero ahora que Dios permite como que va uno conociendo, pues es un rechazo, ¿no? El que yo hacía frente a mi Señor. Es un rechazo ir en contra de lo que Él mismo me ha demandado que no haga. Y recuerden el principio teológico, que es el título de la predicación: quien rechaza a Jesús el Salvador no verá su favor. Y la idolatría hacia todo aquello que es diferente a Dios, la acabamos de leer, es abominación para Él. La razón, no porque se hieran sus sentimientos, pobrecito yo que no me adoran, es porque Él es el Señor. Y soy Dios celoso, lo acaba de decir Él. Queridos, el hombre, el ser humano, en su corazón, todos somos idólatras. Y resulta que hay algo que me ha asombrado, que es rechazo también a Dios, y es que en la Catedral de Sal de Zipaquirá acaban de inaugurar una gigantesca puerta que es una réplica de la que hay en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y la puerta es lo de menos, es puerta. Como el dinero es dinero. Pero el tema allí está en la idolatría, que es rechazo a Dios, porque lo que están enseñando, y eso salió por televisión y todo, es la puerta se abre y quien cruce por la puerta, sus pecados serán perdonados. Queridos, la Biblia enseña que solo hay una forma de ser perdonados los pecados, y es creyendo en el que hoy se está celebrando su resurrección, es creyendo en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino a través de mí. Y la única forma de reconciliación es creyendo en su sacrificio y obra en la cruz. Pero ahora están enseñando que a través de pasar esa puerta los pecados son perdonados. Eso es rechazo a Dios. Y no olvidemos el principio que vamos a aprender hoy desde la Biblia. Quien rechaza a Jesús el Salvador no recibe su favor. ¿Qué blasfemia es esta? Recuerden que blasfemia es todo aquello que no está en las Escrituras y lo decimos como verdad. ¿Saben, queridos? Eso es pisotear la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De un lado se afirma la verdad, porque de un lado la semana de hoy es para conmemorar, recordar el sacrificio de Cristo, pero de otro lado lo rechazan. Hay esa dicotomía, ¿no? Esa ambivalencia de aceptar a Jesús, pero también irse al otro lado de lo que Jesús
rechaza, y eso es rechazarlo a Él, porque de un lado están, y ahí estuvimos, yo no sé si todos, pero la mayoría ahí estuvimos, de adorar al Señor, de conmemorar su muerte, resurrección, pero también de adorar lo que Él rechaza. Pero algo que no puede pasar en nosotros es sentir rabia por eso, ni sentirnos más, porque allá estuvimos. Eso lo que nos tiene que llevar es a orar por nuestros queridos, y allí hay familia y hermanos y amigos. Eso nos tiene que llevar a la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y orar para que el Señor, como hizo con nosotros, haga con ellos. Y a orar para que el Señor les ponga en su corazón, que abran sus Biblias. Y la palabra de Dios sea sembrada en su corazón. Porque quien rechaza a Jesús el Salvador no verá su favor. Eso es lo que más nos debe doler. Vamos a leer versículo 16 al 20 de Lucas 4. Porque como les dije, eso no es nuevo. Desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron. Y lo más terrible es que lo rechazó su propio pueblo. Y vamos a ver la actitud del pueblo frente al Salvador y lo que hizo el Salvador entonces frente a la respuesta de ellos. Esto nos debe enseñar algo. Versículo 16. Se está hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, para ellos era el sábado, el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era normal para él ir a la sinagoga. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. 2 puntos. Esto fue lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Vamos a detenernos ahí un momento. Jesús, y ya lo vimos en prédicas pasadas, Jesús ha nacido, ya vimos la manera, de manera milagrosa, cumpliéndose la promesa de que nacería en una virgen, por gracia de Dios. Luego Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista, quien vino primero pregonando la venida del Señor. Después de eso, Jesús, lleno del Espíritu Santo, vimos que fue llevado al desierto, donde por 40 días Él allí estuvo en ayuno y tentado por Satanás. Y recuerden cómo fue que Él siempre contrarrestó las tentaciones de Satanás con la palabra. Escrito está, escrito está. Esa es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual, porque tenemos una guerra espiritual, es conociendo la palabra y escrito está de la manera de Dios, la manera que hizo el Señor Jesús. Él había ya iniciado su ministerio. Ese es el arranque del ministerio de Jesús a sus 30 años, que duraría 3 años. Y entonces un día vuelve a su tierra, donde él se crió, donde él corrió de infancia, donde él tenía muchos amigos sin duda alguna y donde todo ese pueblo lo conocía a él. No eran ciudades tan grandes como hoy. Y al llegar a Nazaret, donde él se crió, hizo algo que para él era normal, era su costumbre, ir a la sinagoga. ¿Y por qué era su costumbre? Porque los judíos, desde pequeños, los papás se encargaban de coger al niño y enseñarle las Escrituras, Antiguo Testamento, que era lo único que había.
Es más, hasta hoy eso existe. Y se la aprenden de memoria. Y era normal para el niño desde muy chico ir a la sinagoga. Cosa que hoy se ha perdido. Donde hoy los padres han renunciado a esta responsabilidad que tenemos frente a los hijos de enseñarles la palabra desde chiquitos. Después no nos podemos quejar cuando ya son grandecitos y entonces no quieren saber nada de Dios, pero es que la responsabilidad se evadió de haberles sembrado la palabra de Dios desde pequeños. Y Jesús era un judío. Y llega entonces a esta sinagoga, pero ya su ministerio había arrancado. Y algo que ocurre allí es que en la sinagoga que se hacía, le daban al maestro, recuerden que eran rollos, ¿no? La Biblia no estaba así, cada libro era un rollo. Y entonces le entregan el rollo del profeta Isaías. Todos los judíos, recuerden que desde niños ellos conocen las escrituras, todos los judíos que estaban allí conocían ese texto, conocían la ley, conocían el libro de Isaías. Y se lo entregan a él. Y la costumbre era que se ponía de pie y leía el rollo, leía el texto, y luego se sentaba para exponerlo, para explicar, mira, esto está hablando de esto, esta es la enseñanza. Y nos cuenta el texto que él desenrolla el libro. Estos libros a veces tenían 5 metros de largo, eran así angosticos y era un rollo larguísimo. Y él lo va desenrollando y se detiene. En Isaías, que en nuestras Biblias aparece en Isaías 61, y lee versículo 1 y 2 de Isaías. Y esta fue la lectura que él hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ellos conocían ese texto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que él leyó. Y cuando él termina de leerlo, lo enrolla, se sienta y todo el mundo está a la expectativa de ¿qué nos va a enseñar? Para poder comprender esto es necesario saber por qué lo dijo Isaías allá, 700 años antes de este momento en que Jesús está leyendo el libro. El pueblo de Israel, que una y otra vez, a pesar del favor que Dios le había hecho una y otra vez, a pesar de todos los favores y milagros, el pueblo un rato caminaba bien y otro rato rechazaba a Dios. Un rato caminaba bien, oye, ¿no se parece algo a nosotros también? Cuando nos hace un favor Dios, oh Señor, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te pongo? Pero pasa el tiempo y lo olvidamos y lo rechazamos. Y el pueblo de Israel había hecho eso una y otra vez, pero Dios también nos dice que al que ama disciplina, y llegó un momento donde Dios dijo, hay que disciplinar a ese pueblo, y entonces inspira al profeta Isaías para que le hable a su pueblo. Y es cuando entonces al pueblo Isaías, inspirado por Dios, le dice, va a venir el rey de Babilonia sobre ustedes. Y eso implicaba que venía una guerra, acababan absolutamente con todo, mataban mujeres, mataban ancianos, mataban niños, quemaban absolutamente todo el pueblo y se llevaban prisioneros. Esto es lo que les va a pasar a ustedes. Pero la misericordia de Dios leímos que es inmensamente grande, habla de 1000 generaciones. Y en ese mismo mensaje que le da Isaías de que va a venir un castigo sobre ellos, el Señor ahí mismo también le dice, pero mi fidelidad es grande. Pero, les dice en Isaías, 700 años atrás, les da la promesa de un Salvador.
les da la promesa de alguien que iba a venir a rescatarlos del cautiverio. Eso es lo que acaba de leer Jesús. A sanar a los quebrantados del corazón, porque obviamente que una guerra deja quebrantamientos. Han matado a la mamá, han matado a los hijos, se los han llevado esclavos. A dar vista a los ciegos. Y ha prometido un año agradable después del castigo. Eso es lo que acabó de leer el Señor, y toda la sinagoga eso lo conocía, lo tenía, ellos lo sabían muy bien y ahora esperaban, ¿qué nos va a enseñar este hombre? Eso sucedió. Luego el pueblo regresó a Jerusalén. Y aunque ese pueblo quedó libre de la esclavitud de los babilonios, siguieron cautivos de su pecado. Entonces los judíos ahora lo que estaban esperando era al Mesías prometido. Al que venía desde la óptica de Dios a salvarlos del pecado, a sanar los quebrantados de corazón, y ellos esperaban era un rey que venía a destituir al César para que gobernara. ¿Vamos bien ahí? Queridos, aunque los judíos regresaron de la cautividad, ellos seguían esclavos, necesitaban a un Salvador que los hiciera libre. Y 8 siglos después, ahora está Jesús parado frente a ellos, está el Salvador parado frente a ellos y empieza a predicar. Lucas no nos deja ver toda la predicación, pero nos deja ver lo más importante que les dijo. Y les dijo, esta escritura, esto que ustedes conocen de 700 años atrás, esto que ustedes están esperando con ansias, hoy se ha cumplido. Esa palabra cumplido en el griego original que fue escrito es la imagen de algo que está totalmente lleno. Es decir, no hay un ápice de duda. Está totalmente cumplida la promesa de Dios de un Salvador delante de sus ojos cuando terminó la lectura. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Querida iglesia, Dios es fiel a sus promesas. Él es digno de absoluta confianza. ¿No es lo que decimos de los hombres también? Cuando alguien hace una promesa, cumple su palabra, uno dice, oh, este hombre es digno de confianza. Pero un día ese hombre le va a defraudar. Dios nunca. Dios nunca. Él dice una promesa y la cumple. Así dijo Isaías en el capítulo 11, versículo 5. Dice que la fidelidad del Señor es el cinturón que Él usa. Va ceñido a Él. Y el salmista en el Salmo 36 dice que su fidelidad va hasta el cielo. Es enorme, es infinita. Observe cómo el versículo 18, Jesús lo que hace es aplicar el texto a Él. Y lo primero que Él dice es, el Espíritu del Señor está sobre mí. Observen esa frase, que es fundamental. ¿Qué observan ustedes en esa frase? El Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí está la Trinidad involucrada. El Espíritu Santo del Señor Dios está sobre Jesús, el Hijo de Dios. Es el mayor peso que le está dando a esta afirmación que Jesús está diciendo. Que el Espíritu Santo es el que está dando testimonio de que Él es el Mesías esperado. Es Jesús, Dios hecho hombre, quien vino a dar consuelo a los oprimidos. Y como les dije, los judíos ya no estaban en cautiverio, pero estaban oprimidos por el pecado. Es Jesús quien viene a dar la vista a los ciegos. Y aunque hizo milagros de visión,
Es la ceguera espiritual la que Jesús viene a darnos. Es esa ceguera espiritual en la cual muchos estuvimos durante mucho tiempo. Hasta que vino y hizo con nosotros lo que hizo con Pablo. Cayeron sus escamas. Y entonces cuando uno comprende, pero venga, ¿yo qué hice durante tantos años? Yendo en contra de lo que la misma Biblia me dice. Me dice que adore solo al Señor, pero estoy haciendo otras cosas. Eso es un rechazo y cayó. Y eso es lo que Jesús viene a dar. Vista a los ciegos espirituales. Es la ceguera espiritual el gran problema de quienes, aunque viven en pecado, piensan que están bien. No, pero es que todo el mundo miente. Y la verdad lo hice para no lastimar el corazón de ella. Pero el Señor aborrece la mentira, la considera pecado. Es esa ceguera espiritual la que Jesús viene a quitar. Es la ceguera espiritual la que quienes pecan y no lo ven así, consideran que no necesitan reconciliación con Dios, que están bien delante de Él. Es Jesús quien viene a sanar a los quebrantados de corazón. Solo Él puede restaurar un corazón roto, nadie más. Una mujer que conozco, queridos, está presa de una culpa de pecado que cometió hace muchísimos años. Y está tan ciega ante la verdad que solo Jesús la puede perdonar y puede perdonar cualquier pecado de acuerdo a las Escrituras si se arrepiente, que ella considera que no es digna de ser perdonada por el Señor. Es Jesús la única vía que tiene esta mujer. Es el único que puede venir a dar libertad a los cautivos. Es Jesús la verdadera libertad, hermanos. Sin Cristo usted puede creer que tiene libertad, pero realmente está bajo un cautiverio. Hoy se habla de libertad financiera. Y en cuanto a libertad financiera, la persona puede tener libertad financiera, pero puede estar cautivada ¿de qué? De la avaricia y el egoísmo. En cambio, el que cree en Jesús puede tener miles de millones y jamás será la riqueza un estorbo para su corazón. ¿Ven la diferencia? El problema no es la riqueza. El problema no son los títulos. El problema es estar sin Jesús. Para asumir la riqueza y los títulos de la mejor manera. Regresemos al versículo 22. Ya Jesús ha leído el texto de Isaías, ellos están esperando a este Mesías hace 700 años y ahora está parado frente a ellos y Él les ha dicho, yo soy, yo soy. Veamos la respuesta de ellos. ¿Caería usted de rodillas si fuera usted el que estaría en ese momento presente? Donde Jesús le manifiesta, usted lo está esperando y Él le dice, yo soy. Veamos lo que hicieron los judíos. Su propio pueblo. Y comenzó a decirles desde el 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Miren la primera reacción de ellos ante la predicación de Jesús. Vuelvo y repito, Lucas no nos dejó todo el texto de la predicación, nos dejó lo más central, pero él les predicó y ellos estaban admirados y asombrados y hablaban bien de este gran predicador. Estaban impresionados de lo bien que hablaba. Pero aunque ellos estaban esperando al Mesías y este era el que ellos estaban esperando por más de 700 años, en lugar de caer de rodillas delante del rey, delante del Mesías, ellos lo rechazaron. Ellos dudaron. Solo quedaron encantados de la gran predicación. No creyeron en sus palabras. ¿Y cómo nos damos cuenta? Escuchen lo que dijeron. Después de alabar, uy, qué predicación tan buena como habla este, luego como que cayeron de su estupor y dicen, ¿este no es hijo de José? Recuerden que Jesús se movió por todo Nazaret, ellos lo conocían desde chino, desde pequeño, desde joven.
y lo vieron crecer. Y ahora dicen, ¿este no es hijo de José el carpintero? Eso tiene gran connotación. Porque es que el ser carpintero era el trabajo más bajo que había en la escala social. Eran los más pobres, iletrados, sin alcurnia, sin títulos. Observen muy bien lo que dijeron en el texto de Marcos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Pero ahora póngale acento a esto. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Conocían su familia. Pero eso también nos tiene que enseñar algo, queridos. La iglesia tradicional nos ha enseñado, o ha enseñado, que María, virgen, siempre virgen. Que nunca tuvo más hijos, ni tuvo relaciones con José. Pero la misma Biblia dice que ahí están sus hermanos. ¿No es este? ¿Y sus hermanos? ¿Y no están aquí también sus hermanas? ¿Sabe? La palabra también dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de la ignorancia también. Por eso les invitamos siempre, abran sus Biblias aquí, para que constatemos si lo que se está predicando está naciendo de las Escrituras. Miren cómo lo menospreciaron. Menospreciaron. Era inaudito para ellos que el Mesías fuera Jesús, un humilde carpintero, un hombre pobre criado entre ellos. Los judíos esperaban un gran rey que viniera a sustituir al César, el rey de Roma. Y no esperaban a un carpintero. El Mesías fue despreciado por su propio pueblo. Ahora, posiblemente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, queridos. Yo sinceramente dudo que yo hubiera caído de rodillas, porque yo me parezco también a ellos, no sé usted. Uno, desafortunadamente, muchos somos guiados por los estereotipos. No puede esperarse grandes cosas de una persona que no tenga grandes diplomas. Les aseguro que no hay que menospreciar las enseñanzas de humildes pastores solo porque no han pisado el piso de una escuela teológica o porque no tengan el diploma en divinidades. Desafortunadamente nos pasa también lo mismo. Pero ¿de dónde salió? Y eso fue lo que quisieron decir. Usted nos viene a decir que es el Mesías, si es el hijo del carpintero, lo conocemos. No podemos despreciar también a la enseñanza de un humilde pastor que no tiene miles de seguidores en YouTube. Ahora medimos los buenos pastores por los millones de personas que lo sigan. Si lo siguen muchos, y eso es peligroso. Tenemos es que mirar si lo que el predicador dice es de las Escrituras. Y no solamente eso, sino también mirar su vida. Que haya coherencia, queridos. Pero ¿saben qué hay aquí detrás de todo esto? De que sea un humilde carpintero, el Mesías, que Dios humilla al sabio con lo más humilde y menospreciado. Él lo dice en la Escritura. No con los estereotipos que esperan los seres humanos. Ellos estaban admirados de la enseñanza de Jesús, pero rechazaron a Jesús como Mesías. Les interesó como predicador, les interesó como un hombre de palabra, ¡wow! Y recuerden que están ¿en qué? Están en la sinagoga, pero con influencia griega. Y para los griegos los discursos eran fundamentales y el que mejor diera un discurso era supremamente alabado. Y este hombre ha aparecido con un gran discurso, ¡wow! Pero luego cayeron en cuenta, pero eso no puede ser.
Hoy también hay quienes aceptan a Jesús como alguien que dejó sabios consejos para la vida. Oiga, qué buenos consejos los de este hombre. Lo he visto enseñar, las enseñanzas de Jesús las he visto enseñar en los encuentros que se tiene con empleados para ventas. Y vaya que de ahí. Y yo mismo he de confesarles, hermanos, que cuando fui director comercial de una compañía, yo usé a David y Goliat para motivar mi fuerza de ventas. Para ir a destruir el Goliat que era la competencia. Hoy también hay, como estos judíos, quienes se admiran de sus consejos para la vida, pero no aceptan que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Hoy también hay muchos que salen de la iglesia encantados con la predicación de la palabra del Señor, pero lo rechazan cuando no obedecen sus enseñanzas. Hay muchos. ¡Wow! ¡Qué predicación la de hoy! ¡Qué enseñanza! Y el tema es, ¿y cuánto de eso se ha respondido con obediencia? Eso es rechazar a Dios. También hay quienes rechazan a Jesús cuando el mensaje no acaricia los oídos. Cuando se habla de pecado, de arrepentimiento, de obediencia. Otra forma de rechazar a Dios es menospreciando alguno de sus atributos. Porque otra de las cosas que sucede es, oh Dios, qué misericordioso es. Entonces nos encanta su misericordia, su amor, su gracia, su benevolencia, pero rechazamos su justicia, su disciplina. Rechazamos que Él disciplina al hijo que ama y condena al pecador que no se arrepiente. Es lo que dice la Escritura. Y entonces lo llaman intolerante. No es un Dios inclusivo. Está delante de ellos el Mesías esperado. Se han admirado de su palabra, pero lo han rechazado. Versículo 23. Ahora escuchen lo que Jesús les dice a ellos ante su rechazo. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Lucas no lo ha escrito, pero parece que Jesús ya, antes de llegar a Nazaret, había pasado por Capernaum y había hecho milagros. Él ya tenía fama, su fama se había extendido. Por eso ellos ya sabían de Jesús. Y entonces sabían de lo que Él había hecho. Y con el refrán que le dicen a Él, era un refrán muy conocido en esa época. Médico, cúrate a ti mismo. Lo que le estaban diciendo es, demuéstranos que tú eres el que dices que eres, haciendo los mismos milagros aquí que hemos escuchado que hiciste por allá en Nazaret. Demuéstranos, confírmanos. Pidieron ¿qué? Señales. Era algo normal para ellos, pedir señales. Pero también ocurre hoy. También ocurre hoy. Ellos esperaban que también hiciera los milagros que Él había hecho para mostrar una señal que para ellos fuera convincente. Eso es no tener fe. Hay un episodio ahí en el capítulo 11, versículo 6, donde los judíos también le pedían señal del cielo. En el capítulo 23, versículo 35, cuando Él estaba muriendo ya en la cruz, le decían, si eres Dios, sálvate a ti mismo. Muéstranos señales, demuéstrenos. Qué reverencia, ¿no? La criatura exigiéndole al Creador, pidiendo señal. Demuéstranos con una señal aquí, un milagro de que tú eres el que dices que eres. Querida iglesia, Dios no recompensa la falta de fe. Dios recompensa a quienes tienen fe sin ver. Y no hay que retar al Señor como lo hicieron ellos. Demuéstrame. Escuchen lo que dice el autor de Hebreos 11:6.
Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Ese es nuestro Dios. Pero ¿saben? Él en su infinita misericordia, dice la palabra de Dios, que cuando usted levanta sus ojos y mira toda la creación grita voz en cuello, ¿quién es el Creador? ¿Quién es Dios? Ante la falta de fe de los judíos y el rechazo, entonces Jesús les dijo lo siguiente en el versículo 24. De cierto os digo, les aseguro, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Ahora Jesús les va a recordar. Recuerden que los judíos conocen todas las escrituras de memoria. Entonces ahora les va a recordar algo que ellos sabían que pasó por allá hace muchos años cuando estaba el profeta Elías. Cuando el cielo, les recuerda, en época del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de las viudas de allí fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora les explico de qué se trata. Y les sigue hablando y les dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Naamán el sirio. ¿Qué hizo Jesús? Ustedes me rechazaron. Ahora me piden milagros. Pero les digo, ningún profeta es aceptado en su tierra. Recuerden lo que ocurrió cuando existió el profeta Eliseo. Hubo una hambruna tan grande y tan grave en el pueblo de Dios, pero Dios no mandó al profeta a sanar a ninguna de las viudas. ¿Por qué viudas? Porque eran las más pobres de las pobres. Y Dios dijo, no, a ella no la sane. Ve y me sanas a esta mujer que no es del pueblo judío. Era de otra tierra, de Sarepta. Por el rechazo del pueblo, Dios le ordenó a Eliseo, no sanes acá, sana a una que no es de mi pueblo. Y luego le recuerda, eso fue Primera de Reyes, y luego le recuerda otro escrito que ellos conocían, Segunda de Reyes, donde ellos también conocían que había mucha lepra, una enfermedad gravísima en esa época, y el Señor a través de los profetas él sanaba. Pero le dijo a este profeta, a Eliseo, ve y sana a un hombre que no es de mi pueblo, a un sirio de Naam. Lo que les está diciendo es, aquí no voy a hacer señales delante de ustedes, me voy a ir a otro pueblo. Pero no se está refiriendo a otra ciudad, se está refiriendo a abrirle la puerta a los gentiles. Porque recuerden lo que hemos aprendido en las otras prédicas, no es por ser descendiente de Abraham, es por el que cree. Es por el que cree que Jesús está a su favor. Todo por haber sido rechazado. Jesús les dio a entender que así como Dios en el pasado le negó su favor a su pueblo por el rechazo, tampoco los iba a bendecir con su favor haciendo milagros. Sobre todo el más importante, darles la libertad espiritual, salvarlos del reino de las tinieblas, porque quien rechaza a Jesús como Salvador no recibirá su favor. Eso es lo que nos enseña el texto. Ellos lo rechazaron como Salvador y Él entonces negó el favor a ellos. Y fue lo que vimos en los textos que Él acaba de citar. Ellos rechazaron a Dios como Salvador y entonces Él rechazó también a su pueblo y no hizo el favor a ellos que estaban esperando. Y ante esto ellos, aún con su corazón duro, en lugar de recapacitar y entender que estaban en pecado, escuchen lo que hicieron ante las palabras de Jesús, versículos 28 y 29. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga, los que lo habían alabado, ¡wow! Este hombre como predica, ¡qué mensaje! Ahora, al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad,
de ellos, ¿para qué? Para despeñarlo, para asesinarlo. Los que empezaron alabando a Jesús, ahora lo querían matar. No matarán, lo conocían ellos, pero lo pasaron por las nubes. ¿Ven el pueblo de Dios? Y esto nos tiene que llamar a revisar también nuestras vidas. Esto no es para mirar afuera. Es para mirar nuestras propias vidas. ¿Cree usted que usted ha rechazado a Jesús? ¿De una u otra manera? Pero ¿saben? Dios, Jesús hizo, no porque se lo pidieran, ahora hizo un milagro ante sus propios ojos. Porque miren el versículo 30. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo llevaban agarrado y de un momento a otro. Ahora, no era ni el momento ni la forma como Jesús venía a cumplir su muerte. Su muerte no podía ser apedreado. ¿Por qué? Porque los que apedreaban eran los que eran culpables de un pecado. Eso decía la ley. Él nunca pecó, dice la Escritura. Su muerte no era ni en ese momento, él tenía que cumplir su ministerio y su ministerio mayor en la cruz. Él tenía que cumplir su ministerio y morir como el Cordero Santo de Dios en la cruz para brindar libertad verdadera a todo el que cree en Él. Y el que no cree en el Salvador, pues no tendrá su favor. Con esto cierro. Juan 1, 11 al 12. El mismo Señor Jesús dijo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero, los peros del Señor, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Su pueblo lo rechazó. Pero otros le recibieron. Y entonces a estos le dio el derecho. Ustedes los que creen ahora serán mis hijos, lo dice la Escritura. A los que creen en su nombre. Meditemos, hermanos. Tómese ahí un momento y piense. ¿De qué manera? Ahora, si usted nunca ha rechazado a Jesús en alguna manera, pues la verdad lo dudo, que todos de una u otra manera lo rechazamos. ¿Qué le ha enseñado el mensaje de hoy? ¿De qué manera usted